Hola, hola, bienvenidos muchachos a la clase de base de datos del día 3 de septiembre del 2022. Asignatura base de datos, Universidad Popular del Cesar, seccional Agua Chica. Bien, hoy vamos a hablar muchachos de lo que son los roles y personas de un sistema de base de datos. De acuerdo a lo que vimos en la última clase, pues necesitamos empezar a identificar cuáles son los roles que se encuentran dentro de una base de datos. Entonces vamos a empezar primero hablando de lo que es el administrador de la base de datos. Se encarga de autorizar el acceso a la base de datos, de coordinar y vigilar su empleo, de adquirir los recursos necesarios de software y hardware. ¿Qué hacen los diseñadores de base de datos? Tienen la responsabilidad de comunicarse con todos los futuros usuarios de la base de datos, a fin de comprender sus necesidades y de presentar un diseño que satisfaga esos requerimientos. Entonces, tenemos el administrador, tenemos el diseñador de base de datos. Se encarga de identificar los datos que se almacenan en la base de datos. Debe elegir las estructuras apropiadas para representar y almacenar dichos datos. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de información, por ejemplo, un sistema de información para una empresa que quiere hacer unas facturas, un programa de facturación básico, entonces el diseñador pues se encarga de identificar los datos que se almacenarán en la base de datos. Entonces, identificar, por ejemplo, que va a existir una tabla productos, que va a existir una tabla factura, que va a existir una tabla clientes, que va a existir una compra realizada por ese cliente. Ahorita vamos a hacer un ejercicio inicial donde les voy a enseñar a trabajar una herramienta llamada Workbench para que cada uno de ustedes la instale y pueda operar, comenzar a trabajar bases de datos desde su casa. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Estas tareas se realizan antes de que hecho se implemente la base de datos. En muchos casos, los diseñadores forman parte del personal del DBA, que son los que desarrollan las bases de datos. Y tal vez se asuman otras responsabilidades una vez terminado el diseño de la base de datos. Usuarios. Son las personas que necesitan tener acceso a la base de datos. Entonces tenemos, recordemos, usuario administrador, usuario diseñador, ahora los usuarios. Son las personas que necesitan tener acceso a la base de datos. ¿Para qué? Para consultarla, para actualizarla y generar informes o generar reportes. Hay varias categorías de usuarios. Usuarios esporádicos. Tienen acceso a la base de datos cuando la base de datos, pero es posible que requieran información diferente en cada ocasión. Entonces son más que todo de, por ejemplo, vamos a pensar en un gerente de una empresa que no está todo el tiempo conectado a la base de datos, porque todo el tema operativo lo hacen las secretarias, lo hacen los jefes de producción, lo hacen las cajeras, etcétera. Pero él sí en un momento dado puede estar accediendo para hacer una consulta, para requerir información específica de acuerdo a una toma de decisiones que puede llegar a tener. Usuarios finales simples. La función principal de su trabajo es consultar y actualizar constantemente la base de datos. Pues un ejemplo puede ser lo que acabo de decir. Por ejemplo, la secretaria de un banco que está todo el tiempo consultando, una cajera de un banco que está viendo cuentas, que está recibiendo consignaciones, serían usuarios simples finales. Utilizando tipos de estándares de operaciones, todas las operaciones que se pueden dar de acuerdo al soporte que está haciendo esa base de datos. Transacciones programadas. Usuarios finales avanzados. Entonces, estos son los ingenieros, científicos y analistas de negocios y otros. Entonces, acuérdense que yo les decía, hoy en día se habla de analistas de datos o científicos de datos, que son aquellas personas que ya una vez tienen una base de datos histórica, comienzan a buscar o descubrir información. Entonces, podemos hablar de que son usuarios finales avanzados. Por ejemplo, los que están viendo inteligencia de negocios, yo les he explicado que una de las características que hoy en día se tienen es qué hacer con los datos históricos para generar reportes que le permitan a una empresa conocer su negocio. Cuando yo conozco mi negocio, pues puedo tomar decisiones de una manera mucho más acertada. Usuarios autónomos. Emplean la base de datos personalizada gracias a los paquetes de programas comerciales que cuentan con fácil uso, basados en menús o gráficos. Por ejemplo, Power BI es un usuario autónomo, que es una aplicaciones nuevas que hoy en día existen para hacer inteligencia de negocios, y esas aplicaciones pues permiten en un momento dado conectarse
a una base de datos para generar gráficos. Analistas de sistemas determinan los requerimientos de los usuarios finales. Desarrollan especificaciones para transacciones programadas que satisfagan dichos requerimientos. Programadores de aplicaciones. Entonces son aquellos como ustedes que están los que desarrollan software, que implementan esas especificaciones en forma de programas y luego prueban, depuran y documentan y mantienen las transacciones programadas. Entonces ahí tenemos nosotros las bases de datos y los diferentes roles que nos podemos encontrar dentro de una base de datos. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a abrir un programa y vamos a hacer un primer ejercicio. Entonces voy a abrir acá el programa WordPress. Voy a abrirlo acá. Un momento, por favor. Entonces, ustedes en su casa, para empezar a entender todo este tipo de cosas, esta terminología sobre las bases de datos, entonces tenemos este programa de computación. Entonces, este programa de computación que están viendo ahí en la pantalla se llama MySQL WordPress. Esta es una aplicación que nos va a permitir a nosotros poder modelar y desarrollar bases de datos para gestionarla, para hacer múltiples procesos sobre ella. Entonces, ¿qué quiero que ustedes hagan en su casa para empezar a trabajar ya el tema de base de datos y entrar a la parte práctica? Entonces, ustedes van a entrar a su navegador y lo primero que van a hacer es lo siguiente. Van a entrar a Google y van a descargar el programa SAN. ¿Listo? Entran acá, le dicen, entran acá y hacen la respectiva instalación. Van a descargar este programa. Este programa es un programa, un paquete que trabaja múltiples programas. Entonces ustedes van a descargar la versión para Windows, si trabajan Windows, para Linux o para Mac, de acuerdo a la que tengan. Van a tratar de descargar la última. Ojo, siempre tratar de buscar la mejor o la estable, ¿sí? Entonces cuando ustedes ya descarguen la versión, miren, aquí comenzó ya la descarga. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer el proceso de instalación. Ojo con esto que les voy a decir. Cuando ustedes vayan a instalar el paquete, ustedes en un momento dado se pueden encontrar con que el firewall de su computador va a bloquear un programa. Tienen que decirle permitir para que él no les vaya a bloquear ni el Apache, porque ustedes van descargando el Apache, que es el servidor web, y van a instalar MariaDB, ¿sí? Junto a PHP y Perl. Acuérdense que PHP vamos a trabajar más adelante, pues yo les dije que vamos a hacer una clase de PHP para trabajar todo el tema de procedimientos almacenados. Entonces van a descargar esta aplicación y hacen la instalación. ¿Qué es lo que necesitamos de este proceso? Que ustedes me instalen MariaDB o MySQL. O con esto, MySQL es la versión comercial y MariaDB es la versión free. MariaDB pues fue construida por los mismos desarrolladores de MySQL. MySQL es adquirida por Oracle y Oracle cuando comenzó a cobrar, entonces los mismos creadores de MySQL tomaron la decisión de crear MariaDB. Pero hay compatibilidad entre los dos motores de base de datos. ¿Listo? Para que tengan presente eso. Cuando ya instalen ustedes, hacen la instalación, ustedes van a buscar el siguiente control. Les va a aparecer la siguiente, van a buscar el SAN Control Panel, que es este que tenemos acá. ¿Listo? Cuando ustedes le vayan a decir acá, Start, él va a iniciar Apache y va a iniciar MySQL. Ustedes le dan clic donde dice Start. ¿Listo? Ojo, se cercioran que no les vaya a bloquear. Si obviamente les aparece el firewall, le dicen que digan permitir. No lo vayan a bloquear porque entonces no pueden acceder a nada. MySQL le dicen Start y listo. Entonces mire que aquí arrancó. ¿Qué me está diciendo acá? Que Apache arrancó un PID del proceso, ¿sí? Es el identificador del proceso y está escuchando por el puerto 80 y el puerto 443. MySQL tiene el PID del proceso 3356 y está escuchando por el puerto 3306. ¿Listo? Ya teniendo esto, escuchando en estos puertos y teniendo esta aplicación, entonces ya ustedes le pueden dar clic donde dice MySQL, le dicen Admin. Cuando le dan clic en Admin, ¿con qué se van a encontrar ustedes? Con un software que está construido en PHP, ojo, que les va a permitir a ustedes crear y gestionar bases de datos. Ojo, este programa no es MySQL ni MariaDB. Este es un programa para gestionar la base de datos. Sería un sistema de gestión de base de datos, para gestionar las bases de datos.
Lo mismo que hace este que tengo acá. Walker MySQL también permite hacer lo mismo, simplemente que este es mucho más avanzado, tiene mejores prestaciones y es cliente, es un software cliente que yo lo instalo y voy a tener prestaciones muy buenas para hacer el modelado y hacer el proceso. Entonces, ¿cuál de los dos recomiendo? Pues cuando uno ya tiene bastante habilidad para desarrollar software, uno lo hace rápidamente con esto, una base de datos que necesita urgente. Pero si usted quiere hacer el modelo de entidad-relación, que es lo que yo quiero que ustedes aprendan inicialmente, porque inicialmente necesitamos aprender a hacer modelado, a hacer análisis y diseño de bases de datos. Entonces, necesitamos que me hagan el favor y me instalen este que tenemos acá, Walker MySQL. Entonces, con los dos vamos a interactuar en el desarrollo de la asignatura. Tenemos este que tenemos acá y tenemos este que tenemos acá. ¿Listo? Cuando ustedes le dan clic acá, por ejemplo, acá hay un icono que dice, le dan clic. Entonces ustedes aquí pueden crear modelos de datos, que es lo que necesitamos empezar a crear inicialmente. Aquí le aparece un signo más, vamos a darle clic ahí y le vamos a decir que nos cree un nuevo diagrama. Entonces vamos a empezar a explicar qué es un modelo, entidad, relación. ¿Listo? Para que empecemos a construir nuestro primer modelo de una base de datos. Bien. Sigamos acá. Programas de aplicaciones. Entonces, cuando yo voy a hacer un programa de aplicación, ¿sí? Y ya yo tengo instalado lo que acabé de mencionar, entonces ustedes ahí hacen el análisis y hacen el diseño. Entonces, ustedes pueden hacer dos tipos de usuarios, el analista y el diseñador de la base de datos. ¿Listo? Ahora viene la programación de las aplicaciones. Usted dice, implementan esas especificaciones en forma de programas y luego prueban, depuran y documentan y mantienen las transacciones programadas. Perdón acá se ve. Aquí tengo una dificultad. Bueno, voy a tener acá. Pasamos a las aplicaciones de enfoque de base de datos. Le dice, potencial para imponer normas. Dice, los DBA deben definir e imponer normas a los usuarios de la base de datos. Esto facilita la comunicación y cooperación entre diversos departamentos, proyectos y usuarios de esas organizaciones. Normalmente cuando uno está haciendo base de datos transaccionales, entonces van a haber diferentes personas que operan sobre una misma de datos, dentro de una misma base de datos, pero tienen diversas opciones, por decirlo así, dentro de ese proceso de manipular de base de datos. Es posible definir normas para los nombres y formatos de información, para los formatos de presentación, para la estructura de los informes y para la terminología. Menor tiempo de creación de aplicaciones. La creación de una aplicación nueva requiere muy poco tiempo. Diseñar o implementar una nueva base de datos desde cero puede tardar más que escribir una sola aplicación de archivos especializada. Ojo que la base de datos es fundamental. Si una base de datos queda mal diseñada, pues inducen al error a un programador. Entonces, por lo tanto, las bases de datos deben hacerse muy detalladamente ese diseño para que el programador no vaya a cometer errores. Sin embargo, una vez que la base de datos está construida y en un funcionamiento, casi siempre se requiere mucho menos tiempo para crear nuevas aplicaciones con los recursos del sistema de gestión de base de datos. Flexibilidad. En ocasiones es necesario modificar la estructura de una base de datos cuando cambian los requerimientos. Para atenderlos, tal vez sea necesario añadir un nuevo archivo a la base de datos o extender los elementos de archivos ya existentes. Algunos sistemas de gestión de base de datos permiten efectuar estas modificaciones en la estructura de la base de datos sin afectar los datos almacenados y los programas de aplicación existentes. Disponibilidad de información actualizada. En el momento en el que un usuario actualiza la base de datos, todos los demás usuarios pueden ver de inmediato esa actualización. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos y yo hago una consignación a esa base de datos, entonces o hago, por ejemplo, un pago, el gerente de una empresa pues se da cuenta de que una persona hizo ese pago. Entonces, porque la base de datos permiten ese proceso de actualización y todos los usuarios que estén legalmente autorizados van a poder ver la transacción que se acaba de hacer.
Esta disponibilidad de información actualizada es indispensable en muchas aplicaciones de procesamiento de transacciones. Como los sistemas de base de datos bancarios o de reservaciones se hacen posible a los subsistemas de control de concurrencia y recuperación del sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Que es lo que acabo de explicar. Cada vez que ustedes hacen una transacción bancaria, ¿sí? Es posible que de pronto vayan a ver subsistemas de control de concurrencia que permitan en un momento dado generar una recuperación en el caso, por ejemplo, de que haya un desastre o haya algún ataque informático que permita hacer un daño. Entonces, lo que hoy se busca es de que los sistemas de gestión de base de datos puedan generar recuperación sobre esa base de datos que de pronto se esté corrupta también por pérdida de energía. También la energía puede generar problemas en los discos duros, y los discos duros a su vez pueden generar problemas en los sectores, y en los sectores pueden haber aplicaciones que están montadas sobre esos sectores, y de esa manera se va a poder ver afectada la base de datos. Economía de escala, ¿a qué hace referencia? Dice, el enfoque del sistema de gestión de base de datos permite consolidar los datos y las aplicaciones, reduciendo así el desperdicio por superposición entre las actividades del personal de procesamiento de datos en los diferentes departamentos o proyectos. Entonces, lo que buscamos nosotros acá es que la información, al estar bien sincronizada y bien centralizada, ¿sí? La información va a estar a disposición de las personas, y por lo tanto las actividades se van a hacer de una manera mucho más rápida. Esto permite que la organización completa invierta en procesadores más potentes, dispositivos de almacenamiento o equipos de comunicación. Entonces, si yo tengo un sistema de base de datos y tengo una base de datos que es transaccional, pues obviamente voy a necesitar dispositivos que tengan muy buen almacenamiento y que estén montados sobre equipos que permitan generar esa comunicación de una manera mucho más eficiente. Acuérdense, por ejemplo, lo que ocurre con los sistemas, por ejemplo, en época del día sin IVA, que yo les he dicho que cuando un sistema puede estar muy bien elaborado, ¿listo? La plataforma está bien construida, los códigos están bien hechos, pero resulta que cuando muchas personas llegan al mismo tiempo a atacar esa base de datos, pues la crisis comienza a colapsarse. Entonces lo que se necesita es que haya equipos de comunicación que soporten bien esas transacciones para que los sistemas no se caigan. Una vez de que cada departamento tenga que adquirir por separado su propio equipo de menor capacidad, esto reduce los costos totales de operación y control. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que yo tengo por un servidor la base de datos y que los demás usuarios no necesidad de que tengan computadores tan potentes para poder operar los programas que manipulan esa base de datos. Modelo de datos. Dice, una característica fundamental del enfoque de base de datos es que proporciona cierto nivel de abstracción de los datos al ocultar detalles de almacenamiento que la mayoría de los usuarios no necesitan conocer. Los modelos de datos son el principal instrumento para ofrecer dicha abstracción. Un modelo de datos es un conjunto de conceptos que pueden servir para describir la estructura de una base de datos, tipos de datos, los vínculos y las restricciones que deben cumplirse para esos datos. Ahorita vamos a crear un modelo inicial y ustedes van a ir entendiendo cómo funciona el proceso. Contienen un conjunto de operaciones básicas para especificar lecturas y actualizaciones de la base de datos. Se pueden agregar operaciones definidas por el usuario que sean válidas para la base de datos. Casi siempre el modelo de datos básico cuenta con operaciones genéricas para insertar, eliminar, modificar y recuperar un objeto. Arquitectura de un sistema de gestión de base de datos. La arquitectura de 3 esquemas. El objetivo, separar las aplicaciones del usuario y la base de datos física. Los esquemas se pueden definir en 3 niveles. Nivel externo, las vistas externas, el nivel conceptual, esquema conceptual, correspondencia, y el esquema y nivel interno, que es el esquema que permiten ya interactuar directamente con las bases de datos. Entonces, lo que se está buscando hoy en día, y todos los modelos, los que han trabajado alguna vez un framework, por ejemplo, los frameworks tratan de manejar todo en diferentes esquemas, ¿sí? Entonces, normalmente, por ejemplo, si yo tengo las vistas externas separadas de la parte conceptual y de las bases de datos, pues voy a tener un sistema mucho más robusto, que es lo que se está buscando hoy en día, que independientemente de las vistas, se pueda interactuar con las bases de datos. Entonces, bien, vamos entonces a entrar acá a WordPress y vamos a decirle acá agregar un nuevo diagrama. Entonces, vuelvo y repito, te van a decir aquí crear un nuevo modelo. Si ya entraron acá, le van a decir crear un nuevo modelo.
¿Listo? Le van a decir acá, agregar diagrama. ¿Listo? Y aquí les va a aparecer a ustedes una serie de cosas. Entonces, aquí, ¿sí? Le va a aparecer a ustedes tablas, vistas y rutina de grupos. Entonces, inicialmente, por ejemplo, si yo voy a construir una base de datos, yo necesito empezar a construir lo que son, comenzar a analizar el problema y empezar a generar abstracción sobre ese problema. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos un problema de facturación, que todos lo conocemos tradicionalmente. Si yo voy a hacer un sistema, por ejemplo, para un sistema de facturación, yo necesito identificar las diferentes entidades, ¿sí? Voy a empezar a construir el modelo entidad-relación que permita a mí identificar las entidades con sus atributos, los tipos de atributos y las relaciones entre entidades. Entonces, por ejemplo, si yo voy a construir un sistema para vender productos, entonces yo le voy a decir acá que voy a crear una tabla, ¿listo? Esta tabla yo le voy a colocar un nombre. Le vamos a utilizar la tabla productos. ¿Listo? Vamos a tratar de manejar, cuando son tablas, vamos a manejarlas en plural. ¿Listo? Productos. Entonces miren que acá apareció la tabla productos. Entonces, voy a empezar a construir el modelo entidad-relación y voy a crear la tabla productos. ¿Listo? La tabla productos tiene unos atributos. Entonces yo acá voy a empezar a colocar los atributos de cada uno de esas tablas. Entonces, el ID de producto, entonces, por convención y para que ustedes se vayan familiarizando con las nuevas técnicas de programación, tratemos de identificar siempre un identificador que va a ser la llave principal dentro de esa tabla. Más adelante vamos a empezar a explicar qué son llaves principales y llaves foráneas. Pero por ahora lo que necesitamos identificar es un atributo que identifique como único dentro de esa base de datos. Luego tenemos un atributo que le vamos a colocar el nombre del producto. Nombre del producto. Vamos a manejar un precio del producto. Un precio. Y miren que de acuerdo a la literatura que nos decía, que cuando nosotros estamos haciendo abstracción, ¿sí?, de los atributos, yo tengo que ir identificando de qué tipo de atributos son. Entonces yo aquí el programa me va permitiendo a mí decir, vea, el nombre es bar chart, puede ser de 45 caracteres. Yo puedo establecernos, si los nombres son más largos, puedo establecer una longitud, por ejemplo, de 100 para productos que pueden tener un nombre muy largo. El precio entonces, ¿qué sería? ¿Qué tipo de atributo? Sería un valor entero. ¿Listo? Entonces vamos a buscar un valor tipo int o integer. Por aquí tiene que estar. Aquí está int. Listo. No lo reseleccionó. int. Listo. Vamos entonces a tener el producto, el nombre, el precio. Vamos a tener una descripción del producto. Descripción. ¿Listo? Por ahora vamos a manejar solamente estos atributos. ¿Listo? Precio, nombre y descripción. ¿Sí? Porque igual un producto puede tener muchos más atributos de acuerdo al modelo de negocio que estemos manejando. Pero por ahora vamos a dejarlo así para que ustedes comprendamos cómo es que se desarrolla un modelo entidad-relación. Tenemos el producto. ¿Listo? Ahora resulta que voy a tener otra tabla. Le doy clic aquí, le dice tabla, doble clic. Y acá le vamos a poner a esa tabla, la tabla clientes. Esta tabla pues va a almacenar los clientes que me van a comprar. Primer atributo, generamos también un identificador para único. Listo. Colocamos un nombre del cliente, una dirección, vamos a manejarle un correo. Listo. Con esos atributos podemos colocar teléfono, de serie, una cantidad de cosas adicionales, pero poco a poco vamos organizando el tema. Ahora, dentro de este proceso de extracción, entonces a mí qué me dice, en este momento que yo tengo acá, esto que son entidades o tablas, listo. Entidad producto o tabla producto, entidad cliente, tabla cliente, listo. Ahora, yo tengo que un cliente
cuando me va a comprar un producto, ¿qué va a ocurrir? Él me va a generar una factura. Entonces yo genero una tabla, el cual la vamos a llamar factura. ¿Listo? O facturas. Vamos a manejar siempre las tablas en plural. Facturas. Un identificador, dejamos un ID, que va a ser la llave principal, y vamos a manejar la fecha de la factura, ¿sí? La fecha de la factura, y vamos a manejar el total de la factura, ¿sí? ¿Listo? El total va a ser un número entero, lo cambiamos a entero, ¿listo? ID, fecha y total. La fecha de la compra, la fecha, el total, y listo. Entonces tenemos la factura. Entonces ahora vienen lo que son las relaciones. ¿Y después cómo se hacen las relaciones acá? Resulta que un cliente a mí me puede generar muchas compras durante un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que el cliente me puede generar a mí que muchas facturas. Entonces vienen las relaciones que se pueden generar entre tablas. Cuando yo estoy creando un modelo de entidad-relación, yo puedo generar diferentes tipos de relaciones. La relación inicial que yo puedo manejar es cuando yo establezco una relación de uno a muchos. ¿Qué significa una relación de unos a muchos? Que un cliente me puede comprar muchas facturas y que esa factura es de un cliente. Entonces aquí yo puedo seleccionar este tipo de relación de 1 a n y mire, párenle bolas. Si yo le doy clic acá, ¿qué ocurrió? Él se trajo el ID del cliente, cliente ID, me construyó una variable de forma automática colocando el nombre de la tabla y la llave principal. Eso lo hace el programa de forma automática. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que un cliente puede tener muchas facturas. ¿Listo? Bien. Pero resulta que una factura, cuando un cliente me puede comprar a mí que muchos productos y un producto puede estar en muchas facturas. Entonces yo genero una tabla intermedia que la vamos a llamar producto facturas. Entonces vamos a colocar otra tabla y esta tabla le vamos a colocar, puede ser construida de esta manera: detalle de la compra o detalle de la compra. En ese detalle de la compra yo voy a colocar lo siguiente: voy a colocar un identificador de ese registro, voy a colocar una cantidad de compra, aquí voy a identificar qué me compraron, una cantidad, voy a colocar acá voy a colocar acá el precio de compra y voy a colocar acá un subtotal. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre? Que yo tengo que identificar lo siguiente: si una persona me compra a mí, por ejemplo, 3 productos, entonces aquí en el detalle debe aparecer los productos que la persona me compró. Te voy a hacer la relación de 1 a muchos. Le damos aquí, le damos clic aquí, listo. Ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que un producto puede estar en muchas facturas y una factura puede tener muchos productos. Entonces se está generando una tabla intermedia. Esa tabla intermedia, entonces, ¿qué va a pasar? La generación va a generar entre facturas y vamos a colocarlo para allá. Entonces generamos también una relación. Aquí el modelo lo que me está diciendo es lo siguiente: que por ejemplo, yo tengo acá varios productos acá, ¿listo? Y resulta que una persona me va a comprar a mí, me compra 3 cosas. Me compra panela y me compra huevos. Entonces aquí en esta tabla debe aparecer la cantidad de huevos que me compró, aparece el código del producto para identificar el producto, aparece el precio y la cantidad. ¿Sí? Y de esta manera entonces tenemos un modelo entidad-relación para soportar, por ejemplo, una venta dentro de un negocio. Bueno, para comprender un poco mejor el ejercicio anterior, este que les acabo de explicar, yo les voy a enviar este documento para que lo puedan leer de forma detenida. En este documento ustedes van a encontrar definiciones sobre lo que es el modelo de entidad-relación, lo que es un MER y lo que son el tema de las relaciones, cómo es que operan y cómo es que se funcionan. ¿Listo?
para que ustedes me interpreten lo que yo les acabo de explicar versus el contenido, la parte teórica. Entonces ahí les dejo esta tarea para que si no se me haga tan largo, pues simplemente ustedes van leyendo y la próxima clase entonces analizamos y definimos y aclaramos conceptos. Listo, entonces ya este documento se los envío junto con el video que les acabo de explicar. Que estén muy bien. Feliz día. Chao.